buenas humano, muy buenas persona que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Quiero darte la bienvenida a este último episodio de la temporada de las reflexiones de un humano por persona. Las reflexiones de un humano por persona nacen de el clásico humano por persona, en el que tenemos tres características, secciones sobre evolución, biología, neurociencia y una parte final de ética. En esta temporada he cogido simplemente secciones éticas del pasado, he incluido otras nuevas para darnos pues una temporada estival así ligera, fresca, y espero haberos acompañado durante este verano de forma amena y haberos dado un par de conversaciones y reflexiones interesantes que muchas personas ya habéis compartido conmigo. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta odisea de 2 episodios a la semana. Para cerrar la temporada he hecho pues mi última bebida, que es en este caso un cacao latte. Sin ser esto colaboración ni marcas ni nada, me parecía así un buen cierre veraniego, porque realmente tú me estás escuchando, si no me equivoco, a 31 de agosto y yo estoy grabando esto a día 10, ¿eh? O sea, yo me piro, sabe Dios, sabe la luna, cómo habría sido este verano para mí, estos más de 15 días de vacaciones que no he tenido muchísimo tiempo, pero en cualquier caso, me alegra haber sido capaz, cosa que no sabía si conseguiría, de grabar todos estos episodios para que vosotros no os quedéis solos todo este verano sin humano por persona. Así que me ha encantado acompañaros hasta aquí. Con este motivo veraniego, pues me he hecho el cacao latte, pero no es un cacao latte al uso, sino que he usado una proteína de cacao latte. Y ya digo, esto no es una colaboración, pero es que cuando un producto me gusta mucho, a mí me la suda, yo lo recomiendo. Y en este caso es una proteína, si consumís proteínas, es una CFM de la marca Big, con sabor a cacao latte. Y la verdad es que me acaba de apetecer muchísimo a modo merienda grabar el último episodio acompañado de esta bebida. Pues mira, si en el día habéis ido así con un recurso proteico bajo y queréis añadir un extra, o simplemente porque os gusta el cacao latte y queréis probarlo, pues lo probáis. Y si no, un cacao latte, un colacao fresquito en verano o cualquier cosita así de refresco que os apetezca, de disfrute, pues aquí queda. Y vamos con el episodio. Este episodio va a tratar sobre la religión, el alma, la espiritualidad y el ADN. La relación parece difícil de establecer, pero quiero poner ante todo, no sé si como algo soberbio o humilde, no sé en qué lado está de la moneda, pero simplemente quiero declarar que esta asociación va a venir de mi parte, ¿vale? O sea, no sé si estoy orgulloso o no, me lo diréis después de escuchar el episodio, y ya es una relación que he hecho en otro episodio de Un humano por persona, pero quería darle un poco de empaque porque me parece una buena relación, entonces sí, es soberbio. En este caso, lo primero que quiero hacer es poner en valor la religión, las partes buenas de las religiones. Ya lo comentamos hace un par de semanas en el episodio de la meditación en cuanto a los rezos. Las religiones suelen tener oraciones y la oración es lo más parecido que tenemos a una meditación, es decir, es un tipo de frases repetitivas, de frases memorizadas, de frases automáticas que nos conectan un poco al momento presente, a la vez que se dirigen a algo más grande que nosotros, lo cual nos da una perspectiva ya no solo de humildad, sino de sentirnos parte de algo más grande que nosotros, lo cual nos quita un poco de omnipotencia. Y en situaciones difíciles y frustrantes somos capaces de delegar responsabilidad en otros y saber hasta dónde llega nuestra capacidad y competencias, lo cual es menos frustrante. Porque cuando no tenemos una deidad en la que disponer y descargar la necesidad de solucionar problemas, intentamos solucionarlos nosotros, ¿no? Y a veces, pues sí que hay cosas que tienen tope, que tienen límite, y simplemente delegarlo en un tercero puede llegar a ser liberador. Además de que las religiones suelen tener rituales colectivos y suelen tener valores de comunidad, lo cual también te da una identidad y como una sintonía y como un motivo de pertenencia a esa comunidad, lo cual no hace que busques tu identidad en otras cuestiones. ¿Qué pasa? Pues que hay religiones y religiones. Simplemente quería poner en valor estos aspectos, porque además otro que todavía no he puesto en valor y que me parece uno de los más importantes es que la religión nos da cierta certidumbre. Yo soy muy amante de la certidumbre,
certidumbre. O sea, ya me encantaría ser buena feligresa y delegar toda la certidumbre en la religión. No soy capaz por mis creencias y valores, pero si no, me encantaría, porque la religión nos da certidumbre en la vida. Muchas de las preguntas de la humanidad se contestan en algunas religiones de cuál es nuestro propósito, cómo funciona mi cabeza, mi alma, qué meta tengo en esta vida, qué tengo que hacer con mis días, cuál es el propósito de la vida en general, cómo establezco mi interacción con el resto. Pues como que todo esto ya viene marcado por un dogma y es muy fácil de seguir, muy cómodo, y a mí eso me parece maravilloso. Una de las cuestiones que suele dar la certidumbre o simplemente apagar es la cuestión de la identidad en el sentido del libre albedrío. En la religión, esto tengo un episodio en la primera temporada de Un humano por persona, creo que es el primero o el segundo, que habla sobre el libre albedrío muy completo, en el que hablo del libre albedrío frente al determinismo. Y en este episodio, en esta temporada también tenemos una de las reflexiones sobre si somos libres o no. Y en ello hablo también del determinismo, en el sentido de que hay un enfrentamiento entre si nuestras decisiones, si el quién soy, estas preguntas de para qué hago las cosas, por qué hago las cosas, quién decide, qué propósito tengo, muchas se contestan con el libre albedrío. A modo, pues tú decides. La relación con las religiones es distinta dependiendo de la religión, pero a priori tú tienes un libre albedrío. ¿Por qué? Porque estás sujeto a una entidad, a un ente, voy a decir místico o una cosa etérea que podría ser el alma. Y eso contesta tu voluntad, tu identidad, tu ser está en el alma. Sin embargo, si nos vamos a un determinismo, este no estaría condicionado por una deidad que dicta cómo van a ser tus pasos, decisiones, sino que el determinismo podría estar vinculado simplemente a una explicación material y física de nuestro ser, a que nuestra toma de decisiones está estructurada en un cerebro compuesto por neuronas y materia que tú puedes ver y tocar. Por lo tanto, podríamos señalar, si entendiésemos suficientemente bien, tanto a nivel físico como a nivel de física cuántica, cómo funcionan las opciones que tenemos de elección de nuestro cerebro, podríamos conocerlas o incluso prever qué va a pasar con ellas. Sobre esto también tengo un vídeo en mi Instagram, @putamen_t, sobre libre albedrío. De hecho, lo tengo anclado. Si entráis en mi perfil, os sale arriba a la derecha ya ese vídeo, porque me parece un buen vídeo para entender todo esto del libre albedrío y del determinismo. Entonces, realmente, si conociésemos lo suficiente sobre nuestro cerebro y si conociésemos todas las opciones que hay, podríamos calcular incluso qué es lo que va a pasar y predecir qué es lo que va a hacer un ser humano. ¿En base a qué? Pues a que es un cerebro que aprende, que ha guardado información de a qué ha estado expuesto en el pasado y tenemos unas preferencias y una predilección por ciertas elecciones según lo que hemos vivido. ¿Qué pasa? Que esto va un poco a somos polvo y en polvo nos convertiremos, ¿no? Es decir, somos un ente material que podría incluso calcularse qué vamos a hacer, qué vamos a decidir, porque está todo determinado por el contexto en el que crecemos. Entonces, ¿para qué, no? O sea, nos ponemos en una suerte de nihilismo y eso es algo que la religión es capaz de suplir, porque nos da ese alma, ese algo inmortal que no se explica, pero que sí que podría estar dándonos ese libre albedrío, a modo una cosa que impulsa el órgano material, pero es una cosa que trasciende al cuerpo, que estaba antes de él y que va a estar después. Esa esencia y que tiene un propósito y aún encima nos da esa libertad de que hay el más allá. De hecho, esto da cierta tranquilidad a lo largo y dio cierta tranquilidad a la humanidad mediante las religiones durante milenios, soñando con reencarnación, con el cielo, con el Valhalla, con distintas culturas y religiones que siempre han trabajado el más allá. Incluso los filósofos, que quiero subrayar algunas anécdotas al respecto, Sócrates, por ejemplo, que se suicidó pues antes de tomarse la cicuta, hablaba con sus discípulos sobre la muerte y sobre cómo esperaba, después de palmar, encontrar la verdad al otro lado. Aquello que había perseguido en vida, creía que suicidándose lo iba a encontrar al otro lado, iba a llegar ya a esa verdad, a ese conocimiento, porque así se liberaba de los sesgos que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, este ejercicio de pensar en el más allá también estuvo incluso no vinculado a la religión. Todo esto, y en todas las religiones, tenían detrás ese concepto del alma inmortal. Incluso, ya digo, las no religiones, como pudo ser la escuela socrática, pues también pensaban en ese alma inmortal que va a trascender al cuerpo. El hecho de que nuestra mente y persona pueden existir en algo que va a ir más allá de nosotros. En la filosofía occidental, todo esto, quien más lo elaboró fue Platón, con la teoría de la reminiscencia. Él sostiene que nosotros,
cuando exploramos el mundo, entendemos lo que es un círculo perfecto, entendemos qué es lo bello y entendemos qué es algo perfecto porque ya lo hemos visto antes. Es decir, entendemos lo bueno, lo perfecto y lo bello porque nuestro alma recuerda esas ideas que contempló en sus vidas pasadas. Por eso sabemos reconocer las cosas, porque ya las hemos aprendido. Y en algún momento nuestra alma se une al cuerpo, vives y revisitas o vuelves a ver cosas que ya has identificado en el pasado. De hecho, esto lo recupera Descartes para hablar de las ideas innatas, es decir, de por qué hay cosas que son tan comunes a la especie humana. ¿Por qué explicamos que a todos nos resulten bellas las mismas cosas? Pues porque existen unas ideas innatas que están en unas almas que ya han experimentado cosas antes, como si ya naciésemos con unas ideas que incluso nos permiten distinguir entre el bien y el mal. Este concepto todo puede chocar mucho en las personas que se consideran ateas o agnósticas, pensar en un alma inmortal. Por lo tanto, dar explicaciones a todo aquello que trataban de explicar estos filósofos de por qué reconocemos lo bello, por qué unas cosas nos resultan más atractivas, nos gustan más, nos gustan menos y son cosas tan comunes al resto de la especie humana, para estos agnósticos que no nos gusta relacionar las cosas con la espiritualidad o nos cuesta conectar con ello, podemos encontrar explicaciones en el ADN. ¿En el ADN y en qué? Y en la evolución, ya que nuestro ADN no es más que una molécula egoísta, que lo digo siempre, que desea sobrevivir y para ello se va adaptando al medio y guardando información de la interacción con el medio, información que ha sido pues, más exitosa o que se ha adaptado a un contexto concreto y eso, mediante la reproducción, bien sea sexual o sexual, va pasándose a siguientes generaciones, es decir, nuestro material genético, por así decirlo, no es nuestro. Ya viene de antes. Es decir, hay muchos alelos, mucha información que cargamos nosotros que son copias de información pasada, información que efectivamente fue aprendiendo del entorno para que hoy en día nosotros compartamos pues, una preferencia por la simetría en ciertas cuestiones, una preferencia por ciertos tipos de sabores, de luces, de colores, de texturas, de paisajes, de formas. Todo eso, que Descartes llamaba ideas innatas, se ha encontrado teorías que lo explican mediante la evolución, lo cual es una confluencia entre esas explicaciones de la filosofía o incluso de la religión a por qué existían las ideas innatas. Es decir, ahora es este puente que establezco yo entre la espiritualidad y el alma y el ADN, es que realmente el alma inmortal y las ideas innatas estarían reflejadas en el genoma humano. El hecho de que todas esas cuestiones de las que hablaban estos filósofos, de que seamos capaces de reconocer la belleza, de que tengamos ideas innatas, esto no habría que explicarlo mediante un alma inmortal, sino que el propio ADN forma parte de un ADN colectivo como especie que ha ido acumulando adaptaciones, preferencias, gustos y esas ideas innatas a lo largo de millones de años. Y hoy en día nosotros experimentamos esa belleza conocida gracias a que nuestros antepasados la han experimentado. Esta idea del alma como genoma humano, de un alma colectiva que es el genoma humano, puede resultar un poco ñoña, pero a mí me parece un ejercicio de comunidad precioso en el que en vez de defender la idea de que tenemos un alma única, queda una cosa un poco más pocajontística en la que somos todos un mismo alma que ha ido perdurando y por eso tenemos esas nociones comunes de cosas que consideramos bellas todos, de cosas que todos consideramos peligrosas o de cosas que todos consideramos seguras, agradables o desagradables. Todas esas nociones comunes que tenemos como población, que encontramos independientemente de la cultura, del país y de la localización, pues todo eso formaría parte de ese alma que ya ha estado en el pasado, que ya ha visitado lo anterior y que visita con unos ojos comunes el presente, incluso con objetivos comunes como especie. Por lo tanto, a pesar de que a veces desde los sectores más agnósticos podamos no encontrar esperanza en esa espiritualidad o propósito, etcétera, etcétera, creo que como comunidad y sociedad podemos formar parte de seguir manteniendo esas adaptaciones que se transporten a lo largo del tiempo y que perduren pues, en un alma colectiva infinita en nuestra especie. Así que, no sé, creo que observar la muerte desde esta perspectiva a mí personalmente me da un poco más de miedo, o sea, un poco menos de miedo, ¿no? Si queremos un propósito, pues ya lo tenemos, formamos parte de esa cadena.
Y si tenemos alguna crisis con el determinismo, que esto ya lo hablamos, creo que hay inicio de temporada y me gusta rescatarlo para cerrarla, yo tampoco encuentro problema con eso porque insisto en el concepto de que si mis decisiones están condicionadas por mi pasado, pues eso es lo mismo que un alma, ¿no? Porque son mis experiencias, o sea, las que yo he vivido han condicionado cómo me comporto en el presente. Y ya está. Oye, yo puedo vivir con ello. ¿Vosotros? ¿Vosotras? Me está dando pena cerrar el episodio, pero ya está. Creo que con esta bonita reflexión podemos cerrar la temporada. Y ahora estarás pensando, pues, ¿esto cuándo sigue? Porque los podcasts acompañan. Los podcasts ya no es solo una cosa de, oye, quiero ir a escuchar a Tamara para escuchar información, quiero ponerme un humano por persona para aprender. A veces es una cuestión de compañía, de rellenar espacios en el día que nos gusta tener por rutina y por hábito, porque el podcast es ese momento en el que voy a dar un paseo, voy a correr, me siento un rato a escucharlo, tomo el sol escuchando el podcast y vas, Tamara, y te vas y nos dejas así. Y yo digo, a ver, lo que puedo hacer es recomendarte otro podcast. Uno que también hago yo con mi amiga, compañera e historiadora Ana Iroa Candal, que es Escuela de Pedantes. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo encarecidamente. Es un proyecto del que estoy muy orgullosa y tenéis varias temporadas también en abierto. En YouTube, en Spotify, en Spreaker, en iVoox, everywhere. Podéis escucharlo de forma gratuita. ¿Qué es Escuela de Pedantes? Pues es un podcast sobre historia y actualidad, en el sentido de que cogemos materias distintas, como puede ser el matrimonio, el trabajo asalariado, el vino, el café, o cada 2 episodios tenéis uno de geografía, que ahora os explico cómo es cada uno, y hacemos lo siguiente. En un episodio clásico, como puede ser, imagínate, uno sobre la adopción, pues tenemos un episodio sobre la adopción en la que Ana hace la primera parte, que es el contexto histórico, y por lo tanto en esa materia nos explica la historia que ha habido hasta el día de hoy en esa materia, y después hay un caso práctico en el que pues yo expongo la parte, por ejemplo, de cómo se hace para llevar un proceso de adopción en España y busco la información y os la comento. O, por ejemplo, en el podcast del café, Ana cuenta la historia sobre el café, o en el podcast del vino cuenta la historia del vino, y en el caso práctico pues yo os explico un montón de fricadas sobre los cafés de especialidad, distintos orígenes, cultivos, etcétera, etcétera, o en el vino pues un poco lo mismo. Y después en los episodios de geografía, que esos me flipan, son súper divertidos, tenemos una tercera pata que es Diego Abalde, otro amigo, matemático y compañero que nos acompaña en el podcast, y en esos de geografía tenéis 3 secciones. La primera es la que llevo yo, que es como la de biogeografía y demás, y es la que os explica un poco de cada país que seleccionamos al azar, pues las condiciones del medio, tanto a nivel clima como biodiversidad y aspectos culinarios, gastronómicos y demás. Después hay una sección de historia, que es la que explica Ana, que cuenta la situación geopolítica de ese país y un poco de historia y curiosidades. Y luego las curiosidades reales las trae Diego en su sección de curiosidades y goles. Y lo de goles, pues tenéis que escuchar el podcast para saber de qué va. Y en esa sección de curiosidades, pues Diego busca un montón de cuestiones que hay en internet sobre ese país, que son generalmente súper graciosas. De hecho, personalmente os recomiendo el episodio de Afganistán. No tiene desperdicios, muchísima risa paradójicamente. Así que con esta recomendación creo que ya he hecho mi responsabilidad de no dejaros huérfanos de podcast. Ahora mismo podéis emigrar a buscar Escuela de Pedantes. Y para no perdernos a mi vuelta, que me voy a tomar un tiempo de descanso para volver a priori en octubre con la siguiente temporada de Un humano por persona, pues os dejo esta recomendación, y para que no os perdáis esas temporadas os recomiendo suscribiros. Le dais en la plataforma en la que me escuchéis a seguir, a la estrellita, al corazón o lo que tenga, y así cuando salga el primer episodio de la siguiente temporada ya os avisa de forma inmediata. Yo también os avisaré en redes sociales y podéis seguirme en @putamen_t. Y ya para irme con la última recomendación, también os recomiendo mis 2 libros, La biología aprieta pero no ahoga, o Este libro te hará vivir más, o por lo menos mejor. Y ya está. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto, muchas gracias por el éxito de escuchas que ha tenido, y nos vemos en nada. O sea, en nada ya estoy. Mientras tanto, escucháis Escuela de Pedantes y ya está. O otros maravillosos podcasts que hay por el mundo, que eso también está ahí, a tener en cuenta. Un abrazo y gracias.